mi hermano, Dios les bendiga, a los que nos están viendo también. Bienvenidos a este espacio que se llama Testificando sobre una nueva vida, en este canal que se llama Testimonios IDP, así se llama este canal. Y este programa se llama Testificando una nueva vida, donde damos testimonio de lo que hemos vivido con Cristo. Doy la bienvenida especial. Bueno, y me acompaña mi esposa en este programa. Bienvenido, pastora y pastora de la IDP de Guacara. Quiero dar la bienvenida a mis pastores de allí de Guacara, su supervisor regional, mi hermano, mi pastor Luis Duque, mi pastora Mirla. Y me gustaría empezar así, me gustaría que cuenten un poco para ustedes quiénes son, como personas, quiénes son y cómo conocieron a Cristo, cómo ustedes llegaron a los pies del Señor. Lo primero que todo, darle gracias a Dios por el trabajo que están desarrollando y dar un saludo a todas aquellas que nos están escuchando esta hora en este lugar. Darle gracias también por el equipo de trabajo que hoy en día está aquí trabajando para que todo esto se haga posible. Porque sin este equipo no se puede hacer posible las herramientas necesarias. Y bueno, cuanto a la pregunta que me estás haciendo, primero, bueno, permítanme presentarme, de Enrique de Contreras, también pastor de la iglesia de Dios con este equipo acá, en conjunto con mi mamá esposa, que me acompaña también. Bueno, yo creo que no sé si ella quisiera contar algo en relación a las cosas que mi hermano. Bueno, gracias por esta entrevista, gracias por esta invitación que nos hace. Bueno, sí, ciertamente yo conocía a Jesús. Él vino a mí, nadie me lo presentó, simplemente vino y fue algo íntimo de nosotros. Y bueno, luego empecé a llevarlo a mi bar, a mi casa, hasta hoy, porque mi esposo tampoco. Pero siempre tuvimos en el hogar a Jesús, siempre lo tuvimos. Faltaba él y ya. La verdad es que, hermano, abundando más en ese punto, ahora me toca saber qué situación primero la damos. Y el apóstol Pablo en el libro de José, en el capítulo 20, él dice así textualmente: nunca he dejado de denunciar a ustedes todas las cosas que les ayudaría a vivir mejor y de enseñarles en las calles y en sus casas a los judíos y los que no son judíos. Les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor. Vemos allá al apóstol Pablo, que es lo que dice mi esposa, cómo inicia todo nuestra relación con el Señor. En otro pasaje bíblico, ahora de Juan 15, adelante, el versículo dice que nosotros vestidos no les podemos. Ciertamente fue que nos llamó a nosotros y nos llamó. Yo creo que Cristo nos llamó a nosotros, y en ese sentido, y hemos tenido una experiencia con nosotros de la palabra. ¿Cómo ha sido para ustedes como matrimonio estar constantemente y pastorear incluso con la familia? Sabemos que siempre cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, que el Señor nos transforma, hay personas en la familia que de pronto no creen en lo que nosotros creemos. ¿Cómo ha sido para ustedes como matrimonio asumir todo este reto, todo esto que el Señor, bueno, es que lo ha hecho posible, ¿no? Bueno, en mi caso yo tomé la decisión. Y la decisión es que no llevo cuenta de nada. Yo me pregunto, ¿cuántos años tiene que la maneja? No sé, sé que mucho. ¿Cuánto fue la última vez que peleé? No sé, porque yo lo llevo cuenta. Y eso me ayudó bastante. Y a tener en ese sentido una mente de Dios.
Sí, fíjate que lo que habla de ella sobre lo que es la decisión. Ciertamente, una relación, un matrimonio se basa literalmente en todo. Literalmente. Pero cuando estamos en el camino de Dios, hablamos de una tercera persona, que hablamos del fundamento, hablamos el ingrediente especial o el ingrediente sobrenatural en nuestra vida. Y yo creo que cuando se habla de matrimonio, yo creo que nuestro primer matrimonio o nuestra primera confianza tiene que estar en Jesús. Y en ese mismo sentido, cuando nosotros establecemos una relación sincera y termina con Dios, a través de una decisión, nosotros decidimos primeramente seguir a Cristo, y en la condición de seguir a Cristo, decidimos en una relación. Ahí se fundamenta la cosa. Y de eso se trata la siguiente pregunta que les tengo, y es, como matrimonio han experimentado algo sobrenatural, ustedes puedan decir, mira, el Señor hizo esto posible, algo que para ustedes quizás es imposible, y el Señor lo hizo posible en la familia, exacto. ¿Qué pueden decir sobre eso? Sobre esa experiencia en el barrio, con la mano, Uno que la ha marcado así como familia, como padre, como abuelo. Mira, hubo una oportunidad, lo voy a hacer que después termine. Íbamos a viajar hacia Cumaná. Okay. Y mi suegra tenía un camión, una cava blanca. E iban todos los muchachos, íbamos alrededor como de niños jóvenes, ¿cuántos? Sobrinos, hijos como 12, todos pequeños. Y llegando a una zona que la tenía tomada para ese tiempo un grupo un poco fuerte, la grasa. La cava se le sale un niño. Y mi esposo estaba buscando dónde pararse. Eso no había nada. Él vio un bombillito allá y ahí se paró. Y algo que en el momento no entendíamos, algo curioso, estaba un señor parado allí. A esa hora era como la 1 de la mañana. No, Aproximadamente era la 12 a 1. Y él estaba allí parado. Y él logró estacionar la cava y le dice, señor, con el lenguaje de primo, ¿qué le pasó? Y le contamos. Bueno, el señor lo llevó a buscar el mecánico, al gruero. Yo llamé a mi hermana que estaba en Altagracia y empezó a preocuparse. ¿Qué pasó? No, que estamos aquí personas. Y ella llamaba preocupada. Mi cuñado, el cuñado de ella va a prestarle el apoyo en otro camión. Bueno, a todas estas, pasamos la noche allí, vinieron unos jóvenes en estado de piedad. Y lo curioso de eso es armado. Que cuando sale uno de los sobrinos pequeños, el muchacho le dice, vamos, él le hace una pregunta. Y al final me dice, vamos, le dice al muchacho, vamos. Y me dice a mí, lleva tú lo que estás portando puro ahí. ¿Qué vio él? Porque no era niño. Claro. Pero fíjense cómo lo que él vio y se fue. Mi hermana me dice, ya va a ir Roel y el esposo de ella en el camino. Cuando ellos llegan nos dicen que por ahí no transita acá sino hasta las 6 de la mañana. Que pasa el primer carro que va hacia Maracay. Porque en una zona, como te digo, un poquito que estaba... ellos estaban llamando a alguien para que les permitiera el paso para ayudarnos y nunca lo pudieron contactar. Entonces ya después yo me doy cuenta, porque en ese momento yo clamé, mi esposo aún estaba y no había llegado lo que decía. Y yo clamé. Cuando yo llego a Cumaná, que yo, el mismo Espíritu Santo me hace entender que si él lo pasa acá hasta las 6 de la mañana, ese señor que hace y acompañó a mi esposa todo el barrio, por decirlo, a donde iba a ir. Y el primer carro pasó a las 6 de la mañana. Él no dijo que iba para acá a trabajar. Si él salía, por ahí no pasaba el carro. Y pasó a las 6 de la mañana, venía la camioneta adelante y mi cuñado venía con su hermano del camino atrás. Entonces vemos como Dios cumple, o sea, que Él cuida de nosotros.
puso a esa persona allí o a ese ángel allí, lo guió, y cuando venían unos muchachos en estado de ebriedad y armados, fíjense lo que ellos vieron, y me dijo, tú lo que estás traficando hombres, llevas un poco de hombres, y todo era niño. Entonces, Dios nos guarda en todo tiempo. El Señor siempre nos guarda, ¿verdad? Siempre, sí. Aunque uno dice una adoración que, aunque uno no lo vea, está orando. Amén. Él siempre tiene el control de todo, realmente. ¿Qué consejo como matrimonio pueden darle a esas personas que no han conocido a ese Dios verdadero, que no saben realmente que Dios los guarda, que Dios los cuida, que el Señor, como dice en Apocalipsis, está parado a la puerta y que bueno, está tocando, pues, y que se abren y le entra y cena? ¿Qué consejo le tienen a esas personas que quizás están dudosos, que no lo conocen? ¿Qué consejo tienen para los que no saben realmente cómo es, no han conocido a Dios? Bueno, fíjate que cuando hablamos de consejo estamos hablando de cómo uno puede orientar, cómo se puede orientar a cuál es el lugar correcto que uno tiene que dirigir. Lo primero que tiene que tener, primeramente, en este caso, los matrimonios cristianos. Hay un texto bíblico que está en Eclesiastés, capítulo 4, y versículo 8 en adelante. O sea, la importancia de uno por la dependencia que tiene que tener el matrimonio. Primero porque es el diseño original que Dios estableció en la tierra. Y ciertamente donde habla sobre un hombre y una mujer. Y Él le dio unas instrucciones allí. Y ciertamente los que conocemos la palabra, sabemos que cometen un grave error. Pero más adelante vemos a Salomón hablando de un pasaje bíblico y habla sobre el fundamento y cómo puede permanecer o cómo puede afianzarse un matrimonio si tenemos plenamente la dependencia en el Señor. Cuando sabemos que una relación entre dos y no de dos. Dice así: me refiero a los hombres solitarios, en este caso en el versículo, cuando sabemos que la persona no puede estar sola, siempre hay alguien, y el esposo, que es para el esposo y que es para el esposo. Si la verdad más valen dos que uno, que sacan mayor o más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantar. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarlo. Y también si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defender. Y si tres unen su fuerza, ya no es fácilmente derrotado. El mensaje es Cristo. Es a Cristo que nosotros tenemos que ver. Evidentemente, nosotros para evitar ser vencidos o sufrir efectos daños colaterales, lo vamos a hacer cuando nosotros dependemos de Él. Él es el único consejero. Él es el único que nos puede orientar. Él es nuestra amistad sincera. Él es nuestro amigo, el que dio la vida por nosotros. Claro, puede ser cuando las personas ven un matrimonio cristiano, pareciera que como que no vieron fallas, pero el diario vivir, como que eso, buscar de Dios constantemente. Yo siempre le digo a mi esposa que si no fuera sido por Dios, no sabemos dónde estaríamos, ¿no? Incluso como matrimonio, porque no por las nuevas tendencias que hay en el mundo, que si el amor se acaba, que si sigue tu corazón, cosas así, pues malos consejos, ¿no? Que no te llevan a realmente lo que Dios quiere para una familia. Entonces, en ese sentido, igualmente como matrimonio, también pasamos situaciones difíciles. Y eso es lo que hay que presentar a las personas, que no lo pasa. Pero con Dios las cosas son, para mí, son más llevaderas. Entonces, bueno, si tienen algún mensaje para quien te escucha, para ir finalizando este programa de hoy, que es de televisión, algún mensaje, algún versículo que en su corazón usted diga, bueno, yo me identifico con esto como pareja, yo me identifico con esto, me han fortalecido. ¿Qué consejo podría dar en ese sobre todo para los matrimonios jóvenes que hoy en día han tomado o toman la decisión como matrimonio a la ligera?
sabiendo que una unión no es cualquier cosa y sabiendo que es Cristo que hace, entonces nos gustaría saber qué versículo tienen ustedes como matrimonio que nos identifica como unión a Cristo para esas personas que nos escuchan. Sí, la clave de eso lo acaban de decir, que Jesús, no sacan a Jesús de la casa. Si algo se tiene que ir de la casa, un pleito, la contienda, pero Jesús siempre tiene que estar con nosotros. Por lo menos en mi caso, y digo Jesús en el mundo de reflexión, pero yo pensé. Y algo que nos ha fortalecido es este público que dice que con amor Él nos ha amado, y por eso nos ha prolongado su misericordia. Hermanos, muchas gracias por este espacio, me siento agradecido, me siento bueno, en comunión con Dios, agradecido con Dios por este espacio. Y bueno, espero que sea de bendición para los que nos oyen. Y que bueno, si en algún momento está pasando por alguna dificultad, saben que Dios siempre va a ser la solución, siempre la solución es Cristo, eres la roca. Soy mi hermano, agradecido. Dios les bendiga, Dios nos guarda a todos. Si tienen algo que decir, Estamos agradecidos, de verdad. Bueno, sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, y no a través de Él. Amén. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios.